Hola, bienvenido al Twitch de Aníbal de hoy. Vemos estática. Empezamos la vez pasada con estática, hoy seguimos. Como siempre, decime si se me ve bien y si se me escucha bien, si hay problemas de sonido, problemas de imagen. Bueno, estás viendo atrás un apuntecito que es un resumen de lo que yo voy a dar de estática. Voy a resumir un poco lo que vimos el Twitch pasado, porque hoy quiero llegar a resolver ejercicios de estática. Entonces, fíjate al principio, te expliqué la vez pasada, te comento ahora de nuevo, ¿para qué sirve la estática? La estática sirve para resolver ejercicios como este que está acá, o sea, un cartel que tiene un hilo y uno quiere saber, por ejemplo, qué fuerza hace la barra que sostiene el cartel o qué fuerza hace el hilo. ¿Para qué quieres saber la fuerza que hace el hilo o la barra? Bueno, para ponerle un hilo o un alambre que no se corte. Si vos vas a poner un hilo de coser, el cartel se va a caer. Podés poner un alambre, pero también hay que ver qué grosor de alambre vas a poner, o si vas a poner un alambre, o dos, o tres. Entonces hay que hacer el cálculo de qué fuerza está actuando en ese hilo. Bueno, y así tenés varios ejemplos. Vamos un poco más abajo. Tenés, digamos, uno puede querer calcular las fuerzas que actúan sobre las columnas de un edificio o sobre una represa de agua. Más abajo. O sobre un puente colgante que tiene hilos o la fuerza sobre las columnas, o un gancho que conecta los vagones entre una locomotora y un vagón, o entre un vagón y otro vagón. Bueno, eso hace fuerza, uno tiene que calcular la fuerza que hace para poder calcular si va a ser un ganchito así finito o más grande. Bueno, entonces fuerza, acá te hice un ejemplo de qué es ejercer una fuerza. La acción de tirar o empujar es tirar de algo o empujar de algo es ejercer una fuerza. La fuerza es un vector, se pone en general como con la letra F, a veces F grande, a veces F chica. Y ahí te puse un ejemplo de, bueno, una situación que vos conocés que es empujar algo. Vamos un poco más abajo. Bueno, la más conocida, ahí te puse cómo se representa la fuerza que hace el hombre con una flecha, porque la fuerza es vector. Y la fuerza más conocida que vos tenés que vas a ver acá muchas veces es esta, la fuerza peso. O sea, vos dejás caer una cosa, la tierra la trae, esa fuerza que hace la tierra se llama peso. Vamos a la tensión de una soga. Cuando vos colgás un objeto del techo con una cuerda, con una soga, la cuerda, bueno, el objeto quiere caer, la cuerda no lo deja, entonces se tiende a estirar como si fuera una gomita, una bandita elástica. Bueno, eso se lo llama tensión de la soga. Tensión de la soga, tensión de la cuerda. Y la palabra viene de que la soga está tensionada, o sea, es como que está estirada, se quiere estirar, digamos. Bueno, ¿cómo se miden las fuerzas? Se miden así, con un resortito, vos le colgás un cuerpo y de acuerdo a cuánto se baja el resorte, cuánto se estira, vos podés saber la fuerza que actúa. Bueno, y acá empezamos el tema. Fuerzas concurrentes, o sea, la primera parte estática son fuerzas que pasan todas por el mismo punto, o sea, todas pasan por el mismo lugar, porque si no puede haber fuerzas que no pasen por el mismo lugar, como estas que están acá, que es una barra, entonces vos tenés una soga, tenés la reacción en la pared. Entonces, ahora vamos a ver esto, fuerzas se llaman concurrentes o copuntuales, porque concurren al mismo punto o porque pasan por el mismo punto. Pueden ser no concurrentes, ¿no? Acá tenés no concurrentes, que es la segunda parte estática, donde se ve el momento de una fuerza. Bueno, vamos un poco más abajo. Bueno, suma de fuerzas y resultante. ¿Qué quiere hacer uno acá en estática? Uno va a tener un objeto que tiene un montón de fuerzas. Entonces, a veces va a querer hallar la resultante de todo ese sistema de fuerzas. ¿Qué es la resultante? La resultante es la fuerza que se obtiene como resultado de sumar todas las demás. O sea, vos suponés que hay un auto parado y te pones a empujarlo vos con 3 personas más.
vos podrías reemplazar a esas 3 personas por una sola que haga la misma fuerza. Entonces, esa fuerza sería la resultante. O sea que uno para calcular la resultante de un sistema que tiene varias fuerzas, lo que tiene que hacer es sumarlas. Pero atención, porque las fuerzas no son números. Vos tenés 2 caramelos más 3 caramelos, te da 5 caramelos. Pero acá, una fuerza de 2 newton más una fuerza de 3 newton no tiene por qué darte una fuerza de 5 newton. Daría una fuerza de 5 newton si están las dos en la misma dirección, en el mismo sentido. Pero puede estar una inclinada, por ejemplo, así, una así y otra así. Como en este caso. Entonces, hay 2 métodos. El método haciendo un dibujo, digamos, método gráfico, se llama método del paralelogramo, que está acá abajo. Uno lo que hace es así, vos tenés esas 2 fuerzas, una de 3 así y una de 2 así. Entonces, se forma un paralelogramo con las 2 fuerzas. Acá tenés una de las fuerzas, ahí tenés la otra. Y la diagonal, paralelogramo no, es vos trazás esta paralela así, y esta paralela acá. Entonces, la diagonal del paralelogramo es la resultante de esas 2 fuerzas. Si tenés 3, podés hacer 3 veces el paralelogramo, por ejemplo. Bueno, Melito me manda saludos. Bueno, gracias, Melito. Trigonometría viene ahora, yo te lo expliqué la vez pasada. Y perdón, Sagitario me dice, se usa la primera ley de Newton, si no me equivoco. No, la primera ley de Newton no, porque la primera ley de Newton es la ley de inercia. En estática, digamos que usamos la segunda ley de Newton cuando la suma de las fuerzas es 0 y no hay aceleración. Entonces el cuerpo está quieto, estático. De acá viene el nombre, ¿no?, del tema. Estática, cuerpos quietos. Acá en estática siempre los objetos van a estar quietos. Puede ser un cuerpo colgado, una barra, hay muchos ejemplos. Bueno, entonces te decía que trigonometría, esto tenés que saberlo, sí o sí, funciones seno, coseno y tangente. Digamos, algo lo expliqué cuando vimos dinámica, algo te expliqué en el Twitch pasado. Bueno, ahora no lo quiero repetir, pero las funciones seno, coseno y tangente son estas, ¿no? En un triángulo rectángulo. Y tenés que saber algunas fórmulas, Pitágoras, está más abajo. Ahí tenés la tabla de funciones trigonométricas, que no hay que recordar de memoria, pero bueno, uno con el tiempo se las va acordando. Bueno, más abajo, suma de fuerzas, trigonometría. Bueno, ahí tenés la tabla. Y ahí tenés, en este ejemplo, este PDF queda, ¿no?, en el canal. O sea que vos digamos, el Twitch queda grabado unos días y después lo pasan ellos al canal TechArt de YouTube. Entonces queda este video y queda también este PDF, si lo querés mirar dentro de un mes o dentro de un año. Entonces, acá lo que te puse es un ejemplo de cómo calcular las funciones trigonométricas para este triángulo, ¿no? Un triángulo de lados 3, 4, 5, entonces seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es 3 centímetros en este caso, entonces seno alfa sería 3 centímetros dividido 5 centímetros. Por ejemplo, para calcular el seno, ¿no? El seno de ese ángulo. El coseno sería la adyacente sobre hipotenusa. Bueno, vamos más abajo. Y ahí te hice los cálculos, ¿no? Todo esto, repito, es un poco explicar trigonometría, que acá en estática es fundamental. O sea, en toda la física la trigonometría es fundamental, pero especialmente acá en estática es imprescindible. Bueno, Pablo dice, ¿sos un genio? ¿Yo por qué? ¿Qué hice ahora? Bueno. Te mandan saludos de La Pampa también. Sí, Melito, sí, de La Pampa. Bueno, entonces ahí tenés un ejemplo de cómo se calcula por trigonometría, y acá cómo se calcula, un ejemplo de cómo se calcula una altura,
O sea, cómo se calcula el lado de un triángulo de algo a donde uno no puede llegar. Por ejemplo, medir la altura de un árbol, que uno se podría ir arriba del árbol, subir, pero bueno, a veces no se puede. Si vos querés medir la altura del obelisco, bueno, no podés subir y, digamos, tirar una cuerda de ahí a ver qué altura estás. Entonces, el método de la trigonometría te sirve, por ejemplo, para calcular esa altura. O para calcular la distancia de una estrella, que está un poco más abajo. Ahí lo tenés. La trigonometría se usó como hace 500 años para calcular la distancia de una estrella. Ahí está aplicado el método que se usó. O sea, había que conocer la distancia de la Tierra al Sol, ¿no? Que eso se conoció recién después de la Edad Media. Bueno, entonces esto es importante, proyección de una fuerza. Acá empieza estática, digamos. Yo tengo una fuerza, quiero la sombra de la fuerza en X y la sombra de la fuerza en Y. Entonces, para calcular la sombra en X, tengo que calcular lo que se llama fx, tengo que hacer f coseno de alfa. Y para calcular la fuerza en Y, es la fuerza vertical, tengo que hacer f seno de alfa. O sea, acá lo puse, seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa, entonces las proyecciones, o sea, se llama proyecciones, ¿por qué? Porque la sombra de la fuerza se proyecta sobre el eje horizontal o si pones la luz acá, se proyecta sobre el eje vertical. Bueno, entonces ahí tenés las proyecciones fx y fi, ¿no? Y compuestas por Pitágoras, esta al cuadrado más esta al cuadrado te da la fuerza al cuadrado. Me preguntan qué doy mañana. Mañana en Ciudad voy a dar problemas de dinámica, de cuerpos vinculados, diagramas de cuerpo libre y cuerpos vinculados. Bueno, hasta acá está bien. ¿Me querés preguntar algo? Si no, seguimos. Plano inclinado también. Plano inclinado también, sí. Sería uno de los diagramas de cuerpo libre, es plano inclinado. Vamos un poco más abajo. Bueno, acá tenés las fórmulas, ¿no? La fx te queda f coseno de alfa, la f vertical f por seno de alfa. Pitágoras es algo que tenés que saber de trigonometría, la hipotenusa al cuadrado es el adyacente al cuadrado más el opuesto al cuadrado. Ahí te doy un ejemplo también. Acá te doy un ejemplo de hallar las proyecciones de una fuerza. O sea, fx, f coseno de alfa y fi, f seno de alfa. Bueno, y los signos de las funciones trigonométricas, que está más abajo, todas son positivas en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante solo el seno es positivo, en el tercer cuadrante la tangente y en el último cuadrante el coseno es positivo. Bueno, vamos más abajo. ¿Qué libros recomendás? Y libro de estática, y hay muchos, pero a mí no me gusta ninguno, qué sé yo. Yo tengo unos apuntecitos míos que escribí hace mucho. Si me mandás un mensaje al canal o al Instagram de Física en Segundos, o sea, mi canal, ¿no? Te mando el link. Está el libro mío de Asimov también. Bueno, perdón, me dice Luis, gracias por su video, me ayudó mucho para dar Física 1. Bueno, Luis, Belito, toda la gente que me escribe, decime de dónde sos, o sea, si sos alumno mío, si estás cursando Física 1 en un profesorado, en ingeniería, en una facultad del interior. Bueno, para saber, ¿no? A mí me gusta, vos sabés que a mí me gusta saber de dónde me escribe la gente. Bueno, entonces, vamos ahora sí, suma de fuerzas analíticamente. Acá terminé la vez pasada y esto es lo importante. Suma de fuerzas analíticamente quiere decir cómo se calcula la resultante de un sistema de fuerzas, pero no gráficamente, o sea, haciendo un dibujo, sino haciendo cuentas. Entonces, lo que hay que hacer es, ahí te puse los pasos, vos primero descomponés la fuerza en dos direcciones. Vos tenés una fuerza así, la descomponés en esta dirección y en esta. Tenés una fuerza así, la descomponés en esta dirección, en esta. Tenés una fuerza así, la descomponés en esta dirección, en esta. Y después, o sea, multiplicando por seno o por coseno, ¿no? Las componentes horizontales
van siempre por el coseno del ángulo y las componentes verticales van por el seno del ángulo. Bueno, y después sumás todas las componentes horizontales, esta más esta más esta más esta, que se indica con la letra sigma, ¿no? La letra sigma es la inicial de sumatoria, es una S, es la S mayúscula griega. Entonces, sume todas las fuerzas en X y sume todas las fuerzas en Y. O sea, vos sumás todas las fuerzas en X que tenés, algunas serán positivas, ojo que otras serán negativas. Si, digamos, tu par de eje XY es así, las componentes que vayan como el eje X son positivas, las que van para el otro lado son negativas. Y lo mismo para las componentes en Y. Si tu eje Y es vertical, va para arriba, todas las que vayan para arriba van a ser positivas y las que vayan para abajo son negativas. Entonces, acá empieza el tema estática. Vos vas a sumar todas las componentes en X y sumás todas las componentes en Y, con su signo. Algunas son positivas, otras son negativas, algunas van a ser positivas, otras van a ser negativas. Y de ahí te queda una resultante en X y una resultante en Y. Ponele que sea, no sé, esta 3 y esta 2. Entonces después haces 2 newton, ¿no? O sea, las fuerzas se miden en kilogramos fuerza o en newton. Ponele que esta te dio 2 newton, bueno, haces esta al cuadrado más esta te dio 3 más 3 al cuadrado, raíz cuadrada, y ahí sacás la resultante del sistema de fuerzas en forma analítica. Repito, vos tenés la sumatoria de fuerzas en X, tenés la sumatoria de fuerzas en Y, entonces haciendo esta al cuadrado más esta al cuadrado, raíz cuadrada, sacás el valor de la resultante. Y para sacar el ángulo, muy importante, tenés que hacer esta cuenta. Digamos, vos tenés la resultante, ¿no? Este es el cateto opuesto, que es la resultante en Y. Y este es el cateto adyacente, que es la resultante en X. Entonces haces esta dividido esta, o esta dividido esta, digamos, si vas a usar tangente, esta dividido esta, te da un número, ponele que te dio 2,33, hacer esta dividido este, tenés que hacer el arco tangente, porque vos tenés un ángulo cuya tangente te dio 2,33. Entonces tenés que hacer 2,33, shift tangente, second tangente, inversa tangente, tecla naranjada tangente, depende de la calculadora. Y también, depende de la calculadora, en algunas tenés que poner primero el número, después shift tangente, y en otras, primero poner inversa tangente de 2,33 igual. Eso depende de tu calculadora, ¿no? Bueno, perdón, me pregunta, me dice Luis, cursa la tecnicatura en UNAUR. ¿Dónde es UNAUR? Y María Ángeles me dice que va a estudiar licenciatura en física. Bueno, María Ángeles, ni se te ocurra decir que estás viendo mis videos. O sea, si vas a estudiar física, ni se te ocurra decir porque te van a matar. Primero a vos, después a mí. Bárbaro. ¿En qué sede cursás? Estás haciendo el CBC, me dice. Porque yo estoy dando los martes, o sea, mañana doy en Ciudad Universitaria. Ah, Buenos Aires, zona sur, o sea, debes cursar en Avellaneda, el CBC de Avellaneda. Bueno, vamos a suma de fuerzas, un ejemplo. Quiero que veas un ejemplo acá de suma de fuerzas, de hallar la resultante analíticamente. Y acá ya entramos en parte en los problemas de estática. Fíjate por favor el dibujito. Espera, el dibujito este. Vos tenés 3 fuerzas. Una de 2 newton, que es esta que está acá. 2 newton, esta fuerza de 2 newton que está acá. Tenés esta fuerza de 2 newton que va así. Tenés esta fuerza de 3 newton que va así, de 2 newton que va así. O sea, las 3 valen 2 newton. Tenés una que va para allá de 2, una que va para allá de 2 a 45 grados y una que va para allá de 2 a 45 grados. O sea, vos tenés que imaginarte que son personas que están tirando o que estás viendo un barco de arriba y que está siendo remolcado por 2 barcos así y uno que tira para allá, por ejemplo. O sea, eso significa ejercer una fuerza. Alguien por algún motivo está tirando o está empujando. Un auto que se quedó, o puede ser un avión que un motor empuja así, otro así, y está el viento que empuja para el costado, por ejemplo. Bueno,
A la larga, por algún motivo, uno siempre tiene que encontrar la resultante de un sistema de fuerza. Entonces, acá tenés 3 fuerzas, fíjate cómo hago. Voy a usar el método que usé recién. A cada fuerza le busco la componente en X y la componente en Y. La segunda fuerza, la componente en X y la componente en Y. La tercera fuerza, componente en X y componente en Y. Después sumo todas las componentes en X, saco la resultante en X, sumo todas las componentes en Y, saco la resultante en Y, y después, haciendo Pitágoras, saco el valor de la resultante. Y con la tangente saco el ángulo de resultante. Fíjate cómo quedaría acá. Vamos un poco más abajo. Tengo la fuerza 2 Newton primero, que directamente no tiene proyección. O sea, la fuerza 2 Newton directamente son 2 Newton para allá, en el eje X, no tiene proyección en el eje Y. Y la fuerza, la de 2 Newton, que va hacia 45 grados, bueno, tengo que... La proyección en X es F coseno de alfa, o sea, 2 Newton coseno de 45. La proyección en Y es 2 Newton por seno de 45. Y ahora sumo todas las proyecciones. Me queda F1 coseno de alfa, más F2 coseno de alfa, más F3 coseno de alfa. La F1 era 2 Newton. Directamente puedo poner 2 Newton o puedo poner 2 Newton por coseno de 0. Coseno de 0 es 1, entonces directamente me queda 2 Newton. Más 2 Newton por coseno de 45, que sería esta la proyección, y con cuidado menos 2 Newton por coseno de 45, que es la última. Fíjate que da negativa. Esta tira para allá y su proyección va para allá, y esta tira para allá, su proyección va para allá. Entonces, sumo todo y me da 2 por coseno de 0, que me da 2, más 2 coseno de 45, menos 2 coseno de 45, quiere decir que justo en el eje X, estas últimas dos se me anulan, y me queda que la resultante es 2 Newton para allá. ¿Estamos? O sea, mi sistema de referencia era así, entonces me quedan 2 Newton para allá. Bueno, y en el eje Y lo mismo, esta seno de alfa, la de 2 Newton horizontal no tiene componente, entonces me queda... o puedo decir que es 2 por seno de 0, ¿no? Pero seno de 0 vale 0. Por eso igual lo puse ahí, ¿no? 2 por seno de 0. Me queda 2 por seno de 45 más 2 por seno de 45 también. Seno de 45 es 0,707. Por 2 me da 1,4 y pico. Todo eso 2 veces me da 2,828 newtons. Entonces, la resultante me queda así, 2 Newton así y, la horizontal me queda 2 Newton así y la vertical 2,83 Newton. Hago Pitágoras, la suma de los cuadrados y me queda el valor de la resultante. Y más abajo te pongo el ángulo, que lo calculo como tangente, o sea, tangente la vertical me había dado 2,82 y la horizontal me dio 2, entonces hago 2,82 dividido 2, eso me da 1,414 y ahora tengo que hacer arco tangente, o sea, tengo que ver la tangente de qué ángulo me da 1,4. Entonces hago shift tangente de 1,414 o second tangente o tecla anaranjada tangente, depende de la calculadora. ¿Estamos? Y ahí saco el ángulo que me da 54,73 grados. Bueno, me preguntan en el chat, me dicen, ¿cuándo das clase? Yo doy solo los martes de 5 a 8 de la noche. Estoy en... La tienen tan clara que saben cuándo das clase. Ahí Sagitario está con... Sí, se ve que Sagitario, bueno, cursa conmigo. Yo estoy de solo los martes de 5 a 8 en el aula 214, Ciudad Universitaria, Pabellón 2. Después sigo hasta las 11, de 8 a 11 también. Si querés venir de 8 a 11, podés venir. Pero bueno, calculo que el horario de 5 a 8 te va a resultar más cómodo. Bueno, hasta acá todo bien, sigo. ¿Me querés preguntar algo? Porque quiero llegar a los problemas de estática. Me preguntan si estática entra en el primer parcial. Entra. Es un tema poco tomado, ¿por qué? Porque estática se divide en dos partes.
fuerzas copuntuales, que es lo que estamos viendo ahora, o concurrentes, o sea, las que pasan todas por el mismo punto, y fuerzas que no pasan por el mismo punto. O sea, vos tenés una barra, tenés una fuerza acá, el peso acá, las reacciones de vínculo acá. Entonces, los problemas de fuerzas no concurrentes son más tomados porque son más difíciles, porque hay que aplicar la ecuación de momento a una fuerza. Entonces, eso no sé si lo vamos a ver. Para el primer parcial, fuerzas que pasan por, no todas por el mismo punto, no vemos. Entonces, se puede tomar estática en el primer parcial, pero entra fuerzas copuntuales. Y los problemas de fuerzas copuntuales son fáciles. Eso no quiere decir que no lo puedan tomar. Fíjate en la guía de CBC, hay varios problemas de estática de fuerzas concurrentes. Pero, repito, en general a ellos les gusta más tomar fuerzas no concurrentes porque los problemas son más difíciles. Pero tomarlo pueden tomar, o pueden tomar una pregunta teórica de estática también. O sea, un verdadero o falso con varias opciones y que vos digas cuál es verdadera y cuál es falsa. Bueno, claro, no vimos estática, sí. Yo hablé con Bianca, me está diciendo la otra profesora, ¿no? Yo hablé con Bianca, hablé con Gonzalo para los chicos que están de 8 a 11 y quedamos en dar estática al final porque cuerpos vinculados es más importante, que es lo que voy a dar mañana. Entonces, mañana daría cuerpos vinculados y el viernes Bianca y Gonzalo van a dar estática. Bueno, vamos un poco más abajo. Bueno, acá lo que te digo es cómo se pone la tangente de un ángulo, que a veces uno no sabe usar la calculadora o digamos. Entonces, si vos querés hacer el arco tangente de 1,41, pones 1,41, shift, tangente, pero depende de la calculadora. Puede ser second tangente, puede ser inversa tangente, puede ser tecla anaranjada tangente. Depende de la calculadora. Y también hay calculadoras que trabajan así como uno escribe. Entonces vos pones shift tangente de 1,41 igual. ¿Estamos? Eso depende de la calculadora. Bueno, la equilibrante. La equilibrante es la fuerza que equilibra el sistema de fuerzas. O sea, el sistema de fuerzas que yo di recién no estaba en equilibrio porque tenía una cierta resultante que me daba así. Bueno, la fuerza que que vale lo mismo pero va para el otro lado, se llama equilibrante porque equilibra el sistema. Entonces, la equilibrante es una fuerza que vale lo mismo que la resultante y forma 180 grados. La equilibrante me dio 1,41 acá, no, me había dado 2,83 así. Bueno, esa es la resultante. La equilibrante va para el otro lado, vale 2,83 y forma un ángulo de 180 grados. ¿Estamos? Bueno, equilibrio. Equilibrio significa un cuerpo que tiene muchas fuerzas aplicadas y todas las fuerzas se compensan. Entonces no es que quede una resultante que termina tirando para allá o para allá o para allá. La suma de todas las fuerzas dan 0 o no hay fuerzas aplicadas sobre el objeto. Entonces, cuando un objeto tiene un montón de fuerzas aplicadas que se compensan entre sí, o sea que la suma da 0, la suma de todas esas fuerzas, entonces se dice que el cuerpo está en equilibrio. En equilibrio, digamos, sin hilar finito, quiere decir que está quieto, que no se mueve, o sea, no está acelerando para un lado, no está acelerando ni para arriba ni para el costado. Entonces, de ahí viene el nombre de todo este tema, estática, ¿no? Estática quiere decir que está quieto. Vos siempre acá en estática vas a tener cuerpos quietos que a veces, digamos, tendrán cierta resultante y habrá que hallar la equilibrante o a veces no. Por ejemplo, este cuerpo está en equilibrio porque lo tira una de 10 así y después lo tira una de 10 así. Entonces estas dos se compensan. Entonces 10 menos 10, 0. Y este también está en equilibrio porque, digamos, tenés la de 10 así, la de 10 así, la de 10 para arriba, las tres se compensan y ese cuerpo no se va a mover, va a quedar en equilibrio. Entonces ahí tenés ejemplos de equilibrio. Vamos un poco más abajo. Acá tenés un ejemplo, un cuerpo que no está en equilibrio. Fíjate, tenés una fuerza de 10 para arriba, una fuerza de 10 para abajo. Esas dos se compensan, pero la de 10 que tira así, esa no se compensa. ¿Estamos? Entonces, ahí tenés un cuerpo que no está en equilibrio porque queda una fuerza de 10 newton que no está equilibrada por nada.
Estamos, la equilibrante de esa sería una fuerza de 10 newton para allá. Bueno, entonces los problemas que ellos te van a tomar siempre van a estar en equilibrio. Cuerpos, o sea, que no se están moviendo, están estáticos, o sea, quietos. O sea, la suma de todas las fuerzas sobre ese cuerpo tiene que valer 0. Eso significa la sumatoria de fuerzas en X da 0 y la sumatoria de fuerzas en Y da 0. Bueno, seguimos. Bueno, y acá te puse entonces cómo se pone esto matemáticamente. Un cuerpo está en equilibrio si la suma de fuerzas que actúa sobre él vale 0. Y eso se escribe así, con la letra griega sumatoria, que es una S griega, que es la inicial de sume, ¿no? Sume toda la fuerza. Entonces, si al sumar todas las fuerzas no hay resultante, o sea, la suma de todas las fuerzas te da 0, el cuerpo va a estar en equilibrio. Y ellos llaman condición de equilibrio a estas dos fórmulas que están acá abajo. Suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0. Ellos lo llaman a esto condición de equilibrio. Bueno, hasta acá preguntas porque ahora empezamos con el primer problema. ¿No hay preguntas? Bueno. ¿Podemos ir al primer problema entonces? Leo, dice, dos fuerzas concurrentes de 60 newton, F1 y F2 de 100 newton forman entre sí un ángulo de 70 grados. Para obtener un sistema en equilibrio se aplica una fuerza F3. ¿Cuánto debe valer aproximadamente la fuerza F3 y qué ángulo forma la fuerza F3 con la fuerza F1? O sea, me dan dos fuerzas de 60 newton y 100 newton. Entonces, no es que las fuerzas están así, porque ellos no me dicen, pero bueno, a mí me conviene, como me piden el ángulo con F1, me conviene hacer que F1, la de 60 newton, vaya directamente como el eje X. Y la fuerza de 100 me conviene ponerla formando un ángulo de 70 grados. Bueno, ¿qué es lo que te explico acá, no? La F de 60 yo la hago coincidir con el eje X y la F de 100 me queda así formando un ángulo de 70. Yo tengo que calcular la resultante para después calcular la equilibrante. Bueno, entonces fíjate cómo calculo la resultante. ¿Qué hago? Sumo las fuerzas en X. Entonces, tengo la de 60. Esa puedo multiplicar por coseno de 0 o coseno de 0 vale 1. Directamente me queda la fuerza de 60 más 100 por coseno de 70 me da la componente horizontal de la fuerza de 100. Hago la cuenta, si se bien la cuenta 100 por coseno de 70 más 60 me da que la resultante en X es 94,2 así. Y la resultante en X. Y la resultante en Y, bueno, la fuerza que va en X no tiene componente en Y, o puedo multiplicar, no, espera, vamos todavía acá. La fuerza en Y, la fuerza en X no tiene componente en Y, o lo que es lo mismo, puedo multiplicar por seno de 0 vale 0, o sea que en Y lo único que tengo es la fuerza de 70 multiplicada por el seno de 70 grados, y eso me da 93 y pico. Entonces, ¿cómo calculo la resultante? La fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado, la resultante, ¿no? Y eso me da, lo hago, una me había dado 94 y pico, la otra me da 93 y pico, me da 133 newton la resultante. Y ahora calculo el ángulo, lo llamé beta el ángulo, ahí tengo la resultante, la llamé R, en general a la resultante se la llama R. ¿Y qué hago? La fuerza, la resultante vertical en Y me dio 93,9 y la resultante en X me dio 94,2. Entonces hago esta dividido esta, me da un número y hago arco tangente de ese número y me da prácticamente 45 grados, que es el ángulo que forma la resultante. Esta es la resultante. Ahora, ellos me piden la equilibrante, entonces
Si la fuerza quedó así, formando un ángulo de 44,9 grados, bueno, la equilibrante va a valer lo mismo, 133 que me había dado 133 así, entonces la equilibrante va a formar 180 grados y va a tener un ángulo de 180 grados, o sea que la equilibrante vale también 133 newton y su ángulo, que lo llamé gamma, podés llamarlo beta también, vale 135 grados, o sea, me había dado 35 grados, le sumo, no, me había dado, bueno, no me acuerdo, le tengo que sumar 180 grados, ¿estamos? Me había dado 44, pero sumé mal, me parece ahí. 235 en todo caso. Bueno, acá me equivoqué en el ángulo. Bueno, vamos ahora sí ya a un problema que podría llegar a ser tomado en un examen. Por eso te pregunto acá si hay preguntas, porque este ya sí es un problema que se ha tomado muchas veces en parciales o en finales. O sea, repito, estática es un tema poco tomado en el primer parcial porque solo hay fuerzas que pasan por el mismo punto, o sea, concurrentes. Y fuerzas concurrentes, bueno, los problemas son fáciles. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Si está en equilibrio tenés que igualar esta a 0 y esta a 0. Y de ahí calculás lo que te piden, el ángulo, la tensión de la soga. Pueden tomarlo, ¿no? No es que no, pero son problemas fáciles. Puede haber un choice teórico también. Bueno, preguntas hasta acá. Si no, vamos a este ejercicio que, repito, se lo ha tomado muchas veces. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a este ejercicio. Fíjate lo que dice. El enunciado sería, se cuelga un cuerpo 200 kilogramos fuerza de dos sogas que forman este ángulo de 53 grados. O sea, fíjate que el problema es simétrico, los dos ángulos son de 53 grados. Dice calcular la tensión de cada una de las sogas. Calcular la tensión de cada una de las sogas. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer acá? Yo tengo las tensiones. O sea, esta tensión tira para allá, esta tensión tira para este lado, y entre las dos van a compensar al peso de 200 kilogramos fuerza que tira para abajo. Entonces, yo hago el diagrama de cuerpo libre del objeto, o sea, pongo un punto o pongo el objeto como uno quiera y tengo que poner las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, acá tenés el diagrama de cuerpo libre. Está el punto, que sería el objeto, ¿no? O sea, a veces uno dibuja un punto, a veces uno dibuja un objeto, porque todo esto se llama estática del punto. O sea, todas las fuerzas pasan por un mismo punto, que uno podría decir, bueno, es el centro de gravedad del cuerpo. Entonces, por ese punto hago pasar todas las fuerzas. ¿Qué fuerza principal tengo? Respuesta, el peso que me está tirando para abajo. Ahora, el cuerpo no se cae para abajo porque las tensiones están sosteniendo, o sea, esta cuerda está tensionada y esta cuerda está tensionada. O sea que esta cuerda está tirando para arriba y esta cuerda está tirando para arriba. Y ahora fíjate una cosa, si este ángulo es 53 grados, este también es 53 grados porque son alternos internos, ¿no? Si no, podés ir haciéndolo de a poco. Si este es 53, bueno, este tiene que ser 90 menos 53. Y así vas calculando hasta que uno llega a que este ángulo con la horizontal tiene que ser de los dos lados 53. Y acá te lo puse. Este es 53 y ese que está más ahí también es 53. A veces se usa el ángulo de 53 o el de 37 en estática o en dinámica. ¿Por qué? Se usa ese ángulo porque el seno y el coseno dan números lindos. Porque si vos te fijaste, yo antes usé un ángulo de 70 grados, bueno, el seno me dio un número medio feo y el coseno me dio un número medio feo. No es que no se puedan hacer las cuentas, vos podés hacer las cuentas con un ángulo de 43 grados también, pero dan los números feos. Entonces, el ángulo de 53, el seno te da justo
0,6 y el coseno te da justo 0,8. Por eso se usa mucho el ángulo de 53 y también el ángulo de 37. Bueno, perdón, me dicen acá, bueno, Marita Emma. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Vos sabés que a mí no me gusta que me digan esas cosas. Bueno, entonces, ¿entendido el enunciado del problema? Es un problema de estática, ojo que es un problema que se puede tomar, ¿eh? Yo no te diría como problema a desarrollar, vos sabés que nosotros en CBC tomamos 3 problemas a desarrollar, en física 0,3, ¿no? 3 a desarrollar, ítem A, ítem B, ítem A, ítem B, ítem A, ítem B. Cada problema, cada ítem vale un punto, o sea que entre los 3 problemas tenés 6 puntos. Porque tenés ítem A, ítem B, ítem A, ítem B, ítem A, ítem B. Ahí tenés 6 puntos. Después vienen 4 puntos choice. Entonces, si toman estática, lo más probable es que tomen un problema choice. ¿Estamos? O un verdadero falso. O sea, un choice puede ser un verdadero falso o un problema como este que te diga cuánto vale la tensión de la cuerda y vos tenés que marcar, ¿no? Porque es choice. Bueno, entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Primero, diagrama de cuerpo libre. Ahí lo tenés, diagrama de cuerpo libre. Y ahora, con cuidado, tengo que hacer la suma de fuerzas. O sea, esta fuerza multiplicada por coseno de alfa me da la componente horizontal, multiplicada por seno de alfa me da la componente vertical. Y la otra fuerza multiplicada por coseno de alfa me da la componente horizontal y multiplicada por seno de alfa me da la componente vertical. Y yo después voy a sumar todas las componentes horizontales, saco la resultante en X, sumo todas las componentes verticales y saco la resultante en el eje vertical, en Y. ¿Estamos? Y después voy a hacer Pitágoras. Bueno, entonces, fíjate cómo lo hago. El cuerpo, te aclaro acá que el cuerpo no se mueve, ¿no? O sea, es un cuerpo que está colgado, quieto. Está en equilibrio, está estático. Entonces, fíjate cómo calculo la resultante de las fuerzas. Empecemos por la resultante vertical. Entonces, yo tengo una fuerza así y una fuerza así. La resultante vertical de esta es T por el seno de alfa. Y la resultante vertical de esta es T por el seno de alfa. O sea que, en este caso, el problema es simétrico porque las dos fuerzas tienen un ángulo de 53 grados. Ojo que podría no ser simétrico, ¿eh? En este caso el problema es simétrico, pero hay problemas, después vas a ver otro problema donde no hay simetría. Entonces, en este caso me queda T por seno de 53, la componente vertical de esta, más T por seno de 53, la componente vertical de esta, menos 200 newton, que es la componente vertical del peso, que el peso, digamos, no tiene componente en X, es todo vertical. Entonces, la suma de todo en el eje X me tiene que dar 0, ¿no? Porque el cuerpo está en equilibrio. O sea, yo al sumar todas las fuerzas en X me tiene que dar 0 y al sumar todas las fuerzas en Y me tiene que dar 0. Y eso es lo que hago. Sumo todo en Y, me tiene que dar 0. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, T por seno de 53 y T por seno de 53, por simetría, estas dos tensiones tienen que ser iguales, porque son dos fuerzas de dos sogas que las dos forman un ángulo de 53. Entonces me queda 2T por seno de 53, paso el 200 para el otro lado, y ahora el 200 lo divido por 2 por seno de 53 y me da que la tensión de la cuerda es 125 newton. ¿Estamos? O sea, cada una de las tensiones vale 125,21 newton. ¿Estamos? Bueno, y acá te aclaro lo siguiente. ¿Qué pasa? Como hay una fuerza así y otra fuerza así, yo puedo plantear la sumatoria en X. Pero en este caso no tiene sentido porque esta T por coseno de esta, de alfa, de 53, se me va a anular con esta tensión por el coseno de 53. O sea, me va a quedar un número para allá, ponerle que me dé 22,5 y esta me da 22,5, se me anulan. Entonces, vos podés plantear la sumatoria en X, pero en este problema en particular no tiene sentido. Estamos en este problema por simetría, porque esta T por coseno de alfa menos T por coseno de alfa me va a dar 0. Bueno, quiero saber si hay pregunta de este problema porque
Si no, vamos a este problema, que este ya sí es un problema que también se ha tomado muchas veces, y este ya es un problema más parcialesco, o sea, se podría llegar a tomar en un parcial, en un final. Siempre hablamos de fuerzas copuntuales, concurrentes, o sea, todas fuerzas que pasan por el mismo punto. No hay momento de fuerzas acá, no hay barras sostenidas por sogas. ¿Estamos? Bueno, entonces te pregunto si hay pregunta del problema anterior, si no, vamos a este ejercicio que está acá. No hay preguntas, se me escucha bien, se me ve bien. Bueno, entonces acá sí atención, porque yo te podría decir, mira, este es el problema más difícil de estática que te pueden tomar de fuerzas copuntuales. No es el más difícil, pero es un problema que se puede llegar a tomar, digamos. Hay otros problemas también de estática de fuerzas copuntuales un poco más difíciles. No me da el tiempo para hacer acá. En realidad tendría que haber un tercer Twitch de estática con problemas más difíciles. Pero yo creo que con estos dos, para ir a la guía y empezar a resolver, te alcanza. O ir a un parcial viejo y ponerte a resolver. Vos sabés que el método para estudiar física es, primero, estés cursando donde estés cursando, ellos te van a haber dado una guía de ejercicios. Si estás en la tecnológica o en la UBA, siempre te dan, o en un profesorado, te dan una guía de ejercicios. Bueno, primero tenés que hacer los problemas de la guía. Y después conviene buscar parciales viejos, exámenes viejos y resolverlos. ¿Estamos? Bueno, entonces, Blas me dice, ¿se ve bien? María Ángeles dice, ¿eh? Bueno, María Ángeles, ¿dónde estás cursando? ¿Estás en CBC? ¿O me dijo ya? Tal vez me dijo y no me fijé. Bueno, entonces fíjate cómo es este ejercicio. Ojo que acá no hay simetría. Vos tenés un cuerpo que pesa 200 kilogramos fuerza y está soportado, o sea, está sostenido por dos cuerdas medias raras. Mira, una va así y la otra va a 45 grados así. Una va así y la otra va así. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay dos cuerdas que de alguna manera están sosteniendo al objeto este. Entonces, ¿qué te están pidiendo? Calcular la tensión en las cuerdas. O sea, las cuerdas es como que están estiradas, están tensionadas, soportando al cuerpo, ¿no? O sea, sosteniéndolo al cuerpo. Entonces te preguntan cuánto vale la tensión. Bueno, punto 1 entonces, diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa esto? Significa hacer un dibujito con poniendo todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, con cuidado, ¿no? Entonces, fíjate, yo tengo el objeto, para abajo tira el peso, ahí lo puse, para abajo tira el peso. Después tengo la tensión de la cuerda B, que apunta a 45 grados. ¿Estamos? La cuerda B hace una tensión que es la que tengo que calcular. Y después tengo la cuerda A, que tira para allá, también con cierta tensión que no sé cuánto vale. Bueno, está cursando física, María Ángeles me dice a distancia. ¿Cómo a distancia? O sea, ¿qué quiere decir cursar física a distancia? Pero me dice que se va a anotar el año que viene al CBC. O a la facultad, no sé. Bueno, ¿y qué carrera vas a hacer? Bueno. Bueno, pero ¿qué carrera vas a hacer? Porque hay que ver, porque aparte hay años que a mí me toca dar física 03, o sea, para ingeniería, para exactas, para computación, para veterinaria, no, para biología, esa física 03, y a veces me toca dar biofísica, que es para medicina, obstetricia, farmacia, bioquímica, nutrición, kinesiología. Bueno, vas a seguir licenciatura en física, bueno, está bien. Bárbaro, ahí vas a empezar el año que viene. Bueno, ni digas que me conocés, María Ángeles, ni se te ocurra.
Bueno, entonces, primero, hago el esquema de las fuerzas que actúan. La tensión en B, la fuerza en A y el peso para abajo. Son esas tres fuerzas. Fíjate, muy importante el ángulo, el ángulo de 45 grados. Entonces, vamos al eje vertical. En el eje vertical yo tengo dos fuerzas. Tengo la tensión que va así, multiplicada por el seno del ángulo, me da una fuerza vertical. Entonces, esa fuerza vertical tiene que ser igual a los 200 kilos que pesa el cuerpo. Vos fíjate que en realidad lo que estoy haciendo acá es planteando la sumatoria de fuerzas, solo que no lo escribí, pero lo que estoy diciendo es, bueno, esta fuerza por el seno del ángulo me da una componente vertical y esa fuerza vertical es la que tiene que estar compensando al peso. O sea, T por T de la cuerda B por el seno del ángulo, que es 0,707, me tiene que dar 200 kilos. ¿Estamos? Eso en el eje vertical. Fíjate que la tensión A no tiene componente vertical. O lo que es lo mismo, vos tendrías que poner T en la sumatoria de fuerzas más T sub A por seno de 0. Y seno de 0 es 0. Entonces, la fuerza A, la tensión A, no tiene componente vertical. Entonces me queda T por seno de alfa menos el peso igual a 0. Conclusión, T por seno de alfa igual al peso. Y de acá saco cuánto vale la tensión en B, que me da 282,88 kilogramos fuerza, si se la cuenta bien, ¿no? Porque el ángulo es 45, entonces seno de 45 es 0,707. Bueno, entonces, logré calcular la tensión en B. Vamos ahora a calcular la otra fuerza, la tensión en A. Entonces, ahora sí tengo que plantear la sumatoria de fuerzas horizontal. Entonces, la sumatoria de fuerzas horizontal tiene que darme 0 también, porque acordate, la condición para que un cuerpo esté en equilibrio es que la suma de las fuerzas tiene que dar 0. Eso significa que la suma de fuerzas en X tiene que dar 0 y la suma de fuerzas en Y tiene que dar 0. Fíjate que esto es lógico porque si una de las dos sumatorias no me diera 0, ponele que esta sumatoria en X me da 40 newton. Y bueno, entonces el cuerpo no está equilibrado. Si esta fuerza me da 40 newton, el cuerpo va a estar acelerado para allá con una fuerza. Siempre la suma de fuerzas tiene que darme 0, en X y en Y. ¿Estamos? Eso es lo que, como dicen ellos, garantiza el equilibrio. O sea, que garantiza el equilibrio quiere decir, te está diciendo que el cuerpo no se mueve. Entonces, la vertical la componé. La fuerza vertical, la tensión en A la calculé. Vamos a la tensión en... No, perdón. La tensión de la cuerda B la calculé. Vamos a la tensión de la cuerda que está así. No, de la cuerda que está así. Entonces, que iba para allá. Me queda, yo tomé el eje así, ¿no? Este es el eje vertical Y, este es el eje X. Entonces, esta fuerza que va para este lado me queda negativa, cuidado. Por eso pongo menos TA más tensión de esta fuerza por el coseno del ángulo. Estoy calculando la componente horizontal, o sea, me queda esta por el coseno del ángulo menos TA, o lo que es lo mismo, TA menos T sub B, la tensión que calculé recién, por el coseno de 45. Y todo eso tiene que dar 0, ¿por qué? Bueno, porque la suma de fuerzas tiene que dar 0, porque eso es lo que me está diciendo que el objeto está en equilibrio. ¿Estamos? Entonces, paso T sub A al otro lado, ahí lo pasé T sub A al otro lado y me queda igual a T sub B por coseno de 45, que vale 0,707. Hago las cuentas y me queda que la tensión en A vale lo que había calculado antes, o sea, la tensión en B por 0,707, o sea, me da 200 kilogramos fuerza. Entonces, la tensión de la cuerda que va para allá vale también 200 kilogramos fuerza. ¿Estamos? Bueno, a ver qué te puse al final, la tensión de la cuerda. Claro, bueno, la cuerda, la que soporta el peso es esta cuerda. ¿Estamos? Esta cuerda
en realidad está compensando la componente horizontal de esta. Esta tira para allá y esta cuerda tira para el otro lado. ¿Estamos? Eso es lo que... acá termina el problema. Bueno, repito, hay más problemas de estática. Hay algunos medio un poco más complicados de fuerzas copuntuales, o sea, fuerzas que pasan por el mismo punto, pero lo más importante estática es momento de una fuerza, o sea, lo que llama fuerzas no copuntuales, o sea, fuerzas no concurrentes. Pero nosotros en Física 03 por ahora vemos fuerzas concurrentes, o sea, que pasan por el mismo punto. Por eso el Twitch de hoy. Momento de fuerza por ahora no lo voy a dar. Bueno, acá termina el Twitch de hoy. Quiero saber si me querés preguntar algo. Acordate que este video queda en Twitch por unos días en el canal de Twitch. Después queda, ellos lo pasan al canal de TechArt junto con este PDF que ves ahí atrás que te va a servir para guiarte, ¿no? Y ahí eso queda indefinidamente. O sea que si vos cursás el año que viene física, lo podés ver. Y también tenés videos míos en el canal mío personal de Física en Segundos, ¿no? Ahí tenés también bastantes temas de física, temas de biofísica también. Bueno, ¿me querés preguntar algo? Si no, nos vemos en el Twitch que viene, que ahí voy a dar, me parece que rozamiento. Bueno, no entendí el último comentario de la cuerda vertical. La cosa es así. Este es el cuerpo. Hay una fuerza que tira así y una fuerza que tira así. Entonces, esta fuerza multiplicada por el seno es la que está compensando al peso. Y esta fuerza lo que hace en realidad es compensar a la componente horizontal de esta. Eso es lo que te quería decir. ¿Estamos? O sea, esta fuerza compensa la componente horizontal de esta cuerda, de la cuerda B. Bueno. Mañana te llevo mi duda. Bueno, cómo no, sí. Un ejercicio que dejó Bianca. Bueno, fenómeno, sí. Mañana vemos cuerpos vinculados. Bueno, no sé si me querés preguntar algo más. Si no, terminamos acá. Y la vez que viene, me parece que ya entramos en rozamiento. Tema espinoso. Ese sí es un tema ya de segundo parcial de Física 03. Bueno, ¿no hay preguntas entonces? Bueno. Terminamos acá, gracias por mirar, nos vemos el lunes que viene.